Buenas noches, estimados compañeros y maestro. Mi nombre es Natalia Aguirre y en esta ocasión, con respecto a la reflexión crítica del seminario de Wittgenstein, me gustaría iniciar con lo más relevante que considero fue su estudio hasta el momento. Nacido en Viena en 1889 de una familia posicionada, adinerada, judía y solvente, Ludwig Wittgenstein es reconocido como el gran filósofo del siglo XX debido a sus publicaciones, entre las más destacadas el Tractus y las Investigaciones. Con respecto a su formación académica, podemos encontrar que el estudio de la ingeniería le dio apertura para que su condición filosófica fuera un poco más matemática y lógica, pues considera que la realidad es una realidad que puede ser aritmética. Su formación en cuanto a su ingeniería, con respecto a su ideal de la aviación, respecto a los motores de propulsión a chorro, lo hicieron que su interés en las matemáticas fuera creciendo cada vez más y este interés fuera invocándose a la filosofía. Dentro de sus principales influencias en la filosofía nos encontramos a Russell por un lado, también su contemporáneo Schopenhauer y Keynes, a quien conoció. En todos estos estudios que pudieron influir sobre su perspectiva, influyeron sobre su lógica simbólica. Como segundo punto, me parece importante eso dentro de la personalidad de Wittgenstein, es que permaneció al margen de las escuelas filosóficas porque no hizo hincapié en ninguna. Al contrario, no hizo comunión con sus ideas, con sus contemporáneos. Una característica psicológica que me llama mucho la atención de Wittgenstein es su carácter de ermitaño, ya que en 1914 encontramos que entra a su servicio militar, en donde se da el tiempo de escribir los orígenes de Tractatus con su propio estilo, y en 1919, de 1919 a 1926, se considera él mismo desgraciado al punto de suicidio por causa de la docencia. Él no considera que la docencia es algo para su existencia y al contrario se siente demasiado desdichado dando clases, por lo cual pues renuncia. Uno de los puntos que me parecen bastante importantes tomar en consideración son sus momentos académicos, pues después de su doctorado volvió a Viena para encontrarse con un movimiento que se llama el Círculo de Viena, cuyo eslogan tenía el significado de una proposición es el método de su verificación, los cuales eran admiradores del Tractatus. En 1968, Wittgenstein inesperadamente se retracta de algunos parágrafos que tenía dentro del Tractatus para enfocarse en pensamientos más de corte más matemáticos y lógicos. Lo más culminante del Tractatus y en general de la lógica que presenta Wittgenstein, y por eso se hizo popular en el siglo XX, fue enfocarse al lenguaje. El lenguaje hizo una triangulación entre la realidad, el lenguaje y la lógica, debido a que él considera que el lenguaje es bien formado es como una forma de aplicar las reglas de ajedrez. Para 1947, como ya había mencionado, la característica de la psicología de Wittgenstein es que pues tiene un cierto corte ermitaño, por lo cual se aísla esta vez en Irlanda. La primera vez se aísla en un monasterio, como docente renuncia y se aísla en un monasterio, y la segunda vez se aísla en un campo de Irlanda. Eso es con respecto a su psicología. Y al desarrollo intelectual vamos a encontrar que desemboca en proposiciones, las cuales considera como expresiones perceptibles de sus pensamientos, a lo cual nos cuestionamos qué es un pensamiento desde su filosofía, y él lo relaciona con pinturas lógicas, es decir, que el lenguaje y la lógica son puntos nodales para la construcción del mundo, y por tanto las palabras para él son herramientas para representar una realidad a través del significado de los juegos del lenguaje. Como
tercer punto importante dentro de la filosofía de Wittgenstein, podemos encontrar que él a la filosofía misma le encuentra una misión, y su misión es que no da descripción de la realidad. La filosofía nos enseña de forma lógica las proposiciones. Entonces, encontramos que el papel de la lógica para él es crucial para entender a la realidad, pues ya que la lógica y el lenguaje definen al mundo. La discusión del filósofo respecto a Russell se centra en respecto a la identidad, pues creen que el mismo uso del signo es guiado por la sintaxis lógica. En el mundo encontramos hechos. Según Wittgenstein, emplea el término figura para referirse a lo que representa un hecho. La palabra hecho es importante en este momento y es crucial para la filosofía de Wittgenstein porque representa de manera lógica la conexión entre los pensamientos y la realidad. Un estado de las cosas, según el Tractatus en 3.001, dice: un estado de las cosas es pensable, es decir, podemos hacer figura de él. Por tanto, para él, un pensamiento se puede expresar a través de un espacio lógico. Finalmente, en el Tractatus, en el punto 5.6, menciona los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y en esto me gustaría entrar a la esfera ética, pues inicia sus indagaciones sobre la ética respecto a la filosofía del lenguaje, negando todos los sistemas axiológicos tradicionales, llevando a la ética a un nivel de significación del lenguaje. Para él, la ética no tiene nada que ver con una disciplina, más bien es una búsqueda de la felicidad, que es una tarea personal, se relaciona con el sentido de la vida, pero de cada uno con sus proyectos personales, y la ética hace que la vida, para, en sus propias palabras, merezca la pena ser vivida. Asimismo, excluye la ética de los límites del lenguaje significativo. Eso es con respecto a lo tocante a la lógica y a la relación de los pensamientos y los hechos, en este caso también con su relación a la ética, y con respecto a la filosofía, Wittgenstein tiene sus propias definiciones. Para él la filosofía no se limita a simples aspectos teóricos, sino que es totalmente práctica. La filosofía propone respuestas en torno a las decisiones, sobre todo cuando se refieren a los dilemas morales. La filosofía renuncia a la existencia de un sistema filosófico y, por tanto, la filosofía toca temas prácticos rompiendo el silencio. Y una vez que el silencio se rompe, se puede hacer filosofía. En este punto del silencio, Wittgenstein hace como que una referencia al silencio con respecto a lo que podemos expresar y lo que no. Tan es así que él menciona en el Tractatus que hay cosas de las cuales no podemos hablar, y en este caso se refiere a cuestiones que van más allá de la representación del lenguaje, es decir, cuestiones que sean metafísicas o filosóficas para su caso. Es por ello que deja de soslayo a la filosofía y entra a una paradoja. Para él el filósofo no puede encajar en conceptos de filosofía. Por tanto, su paradoja de Wittgenstein hace referencia a la filosofía en cuanto a pretender la verdad, sometiéndose a la misma verdad que se pretende, ya que se niega la filosofía misma siempre que se niega filosóficamente. Digamos, por eso es una paradoja. Él niega todo aquel sistema que quiere encasillar a algún concepto. Sin embargo, en su esfuerzo de negarlo, está encasillando a la filosofía, por lo tanto también se niega. Con respecto a mi perspectiva personal, como último punto, respecto a su forma de ser y a lo más importante de la filosofía del siglo XX, considero que Wittgenstein es un modelo a seguir en cuanto a su personalidad. Con respecto a su dedicación y estudio, pues un momento dentro de su estudio que me parece verdaderamente admirable fue que él renuncia precisamente a la herencia que le dejaron para tener esta posición acomodada. Renuncia a las cosas materiales y se dedica de plano a estudiar lo que él ha dedicado, pues es el Tractatus.
con respecto al lenguaje, con respecto a la ética, con respecto a la lógica, pero más que nada con respecto a esta realidad, ¿no? Para darnos una explicación de la realidad. Me parece importante rescatar de la filosofía de Wittgenstein que más adelante podemos encontrar en el Tractatus una clara necesidad de darle sentido y significación a las palabras y por tanto llega a sus límites. Hoy en día podemos encontrar que muchas palabras sufren de polisemia, a lo cual podríamos encontrar como que ciertos topes o obstáculos dentro de sus reglas de la lógica, porque tenemos que comprender también el contexto desde mi punto de vista de las palabras, para evitar que este tipo de palabras que sufren la polisemia sean malentendidas. Ese es dentro de mi perspectiva. Un aspecto negativo que encuentro de la personalidad de Wittgenstein es esta inestabilidad psicológica que lo hace rayar en una postura antisocial y depresiva. Siento que como seres emocionales también nosotros permeamos nuestros estudios también con nuestras emociones y siento que esta posición antisocial de Wittgenstein lo llevó a elucubraciones totalmente frías y pues la lógica que en este sentido la comprende es muy meticulosa, es muy rigurosa. Siento que esta parte de ser de su existencia le falta flexibilidad en ciertos puntos humanistas porque se encierra en esta triangulación entre la realidad, entre la lógica y entre el lenguaje, que desde mi perspectiva pues sus lecturas son de un corte matemático totalmente. Y bien, como nota adicional, me gustaría mencionar lo que él hace respecto a una frase respecto al silencio. Dice que el mundo es todo lo que es el caso y respecto de aquello que no se puede hablar es mejor guardar silencio. En esta posición, como estudiante de filosofía en mi siglo XXI, podría mencionar que esta parte del guardar silencio está dejando de alguna forma de lado a todas aquellas áreas que tengan que ver con el pensamiento y que no estén materialmente en nuestro mundo, como la metafísica y como la filosofía o tal vez la ética. No creo que sea propiamente guardar silencio, sino empezar a romper el silencio, empezar a romper las barreras del silencio a través de lo que nosotros podemos considerar como cierto o como verdadero, sin rayar en este lado estricto de las reglas de la lógica y de la matemática. Eso es desde mi punto de vista y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Buenas noches.